¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra clase de esta maravillosa carta, como lo es la primera carta del apóstol Pedro. Ya estamos llegando a las partes finales de la carta. Vamos a comenzar a desarrollar hoy el capítulo 4. Vamos a estar considerando desde el verso 1 hasta el verso 6. Es el desarrollo del pasaje. Nosotros probablemente por tiempo vamos a estar viendo hoy el capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta hora y vamos a dar lectura al pasaje comenzando en el capítulo 4, versículo 1. Pero dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no os corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ese es el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana. Ahora, hay algo interesante. Una vez que Pedro termina el pasaje anterior, mostrando el resultado final y glorioso de los sufrimientos. ¿Por qué digo esto? Miren el capítulo 3, versículo 22. Este es el resultado final y glorioso de los sufrimientos. Después de que nos habla acerca de los padecimientos de Cristo, va a decir: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Recuerde que el eje de la carta gira en torno a que después de los sufrimientos vienen las glorias. Es algo que Pedro es enfático a lo largo de toda la carta. Después de los sufrimientos vienen las glorias. Ese es el eje principal que nosotros vemos a lo largo de toda la carta. Ahora, después de que habla acerca del resultado glorioso después de los sufrimientos, vuelve a concentrarse nuevamente en los sufrimientos de Cristo. Vuelve a la idea que nos había presentado en el capítulo 3, versículo 18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vuelve a concentrarse entonces nuevamente en los sufrimientos de Cristo, aunque ahora con un propósito distinto. Si hay algo que hay que tener en mente, si hay algo que hay que tener claro, es que el propósito por el cual Pedro escribe esta primera carta es para animar a los hermanos que están sufriendo, padeciendo, pasando por muchísimas aflicciones, por muchísimas tribulaciones, en su mayoría, por no decir todas, de manera injusta. Recuerde que a lo largo de toda la carta vamos a ver que los hermanos a los que Pedro le escribe, no solamente ellos están padeciendo, más de 18 veces Pedro va a hablar acerca de los padecimientos en toda la carta, pero no solamente los destinatarios están sufriendo y están padeciendo, sino que Pedro va a ser enfático también en mostrarnos que Cristo padeció. A lo largo de toda la carta, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 11, va a hablarnos acerca de los padecimientos de Cristo. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el capítulo 2, en el verso 21, también nos va a hablar acerca de los sufrimientos de Cristo. Dice: pues
pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. En el capítulo 3, verso 18, que ya desarrollamos las semanas anteriores, porque también Cristo padeció. Entonces, si hay algo que nosotros vemos, también incluso en el capítulo 4 que estamos considerando, y capítulo 5, verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Si hay algo que Pedro nos muestra, no solamente es que los destinatarios están sufriendo, sino que también Cristo padeció. Y cuando nosotros, o en este caso los destinatarios, entienden que no solamente ellos están padeciendo, sino que Cristo también padeció, eso va a fortalecer, va a animar a los hermanos a los cuales Pedro le escribe. Pero no solamente Cristo padeció, sino que en la carta también vamos a encontrar, según el capítulo 5, versículo 9, que los hermanos en todo el mundo van a pasar por las mismas cosas, por los mismos padecimientos. Dice el 5:9, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que el mismo padecimiento se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, en la primera carta de Pedro, los hermanos a los que Pedro le escribe están padeciendo, Cristo ha padecido y los hermanos en todo el mundo van a padecer de las mismas cosas. El verso 1 del capítulo 4 es uno de los textos que presenta alguna dificultad de entendimiento, sobre todo en la segunda parte del verso. Pero hay algo claro, hay una enseñanza clara que Pedro quiere transmitirnos aquí. Si hay algo que nosotros vemos claramente, no solamente en el capítulo 4, verso 1, sino a lo largo de toda la carta, es que el cristiano debe entender. El cristiano debe entender, si hay algo que el cristiano debe entender, es que la voluntad de Dios a veces incluye el sufrimiento. La voluntad de Dios a veces incluye el sufrimiento. Vamos a pasar por aflicciones, vamos a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Y Cristo es el máximo ejemplo de eso. ¿Por qué? ¿Cómo comienza el 4:1? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Cristo es el máximo ejemplo. Cristo padeció por los pecados de otros. Cristo padeció para llevarnos a Dios. Entonces, nosotros como cristianos debemos entender, debemos comprender que la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, incluye sufrimiento. Y debemos mirar, debemos observar a Cristo como nuestro máximo ejemplo de ello. Sufrimiento por hacer la voluntad de Dios, sufrimiento por hacer lo bueno, sufrimiento por hacer lo correcto, sufrimiento injusto. Ahora, es interesante que el capítulo 3, versos 17, 18, nos va a hablar acerca de los padecimientos de los destinatarios y de Cristo, y pareciese que desde el verso 19 hasta el verso 22 del capítulo 3 fuese un paréntesis que Pedro hace. Si nosotros leemos, por ejemplo, 3, 17, 18 y directamente 4:1, parece que llevase la misma idea. Fíjese conmigo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vuelve otra vez a lo mismo. Entonces pareciese que el verso 19 al verso 22 es un paréntesis. Ahora bien, ¿cómo comienza el capítulo 4? La primera expresión, puesto que, y esa expresión, puesto que, es un conector. Es la misma expresión que se usa muchas veces para decir, por tanto. Eso quiere decir que el capítulo 4, verso 1, pero va a conectarlo con lo que venía diciendo anteriormente. Proporciona una conexión al verso anterior. Por tanto, puesto que, ¿qué? Puesto que Cristo sufrió por nosotros. Lo primero que vemos y lo primero que debemos resaltar en el capítulo 4, verso 1,
es que el sufrimiento de Cristo fue por nosotros. Y Pedro va a ser enfático en resaltar eso. Cristo no sufrió por él. Cristo no sufrió por consecuencias de actos de él. Cristo no sufrió por la conducta de él. Cristo sufrió por nosotros. Y eso va a ser enfático ahí el capítulo 4, verso 1, porque dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Y no solamente en el 4.1, sino en toda la carta. Mire, por ejemplo, nuevamente el capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. En el capítulo 2, ahí mismo en el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Fueron nuestros pecados. El sufrimiento fue por nosotros. Y eso es lo que vemos a lo largo de toda la carta. En el capítulo 3, verso 18, el justo por los injustos. Y eso somos nosotros. Pablo va a describir la misma idea, el mismo concepto. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, fíjense el énfasis que va a dar Pablo en el 5:21 de la segunda carta de Corintios. Va a decir el texto así: al que no conoció pecado, al limpio, al puro, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el sufrimiento de Cristo, los padecimientos de Cristo, fueron por nosotros. Al que no conoció pecado, al que vivió justa, santa, pura, rectamente, al ejemplo que nosotros debemos imitar, de hacer lo bueno, de seguir el bien, al ejemplo que nosotros debemos imitar de santidad, Él sufrió, Él padeció por nosotros, el justo por los injustos. El que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros. Ahora, luego de entender que el sufrimiento de Cristo fue por nosotros, volvamos a concentrarnos en el capítulo 4, verso 1 de la primera carta de Pedro. Porque después de que Pedro va a ser enfático al decir que los padecimientos de Cristo fue por nosotros, dice Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Va a hablar de que los sufrimientos de Cristo fue en la carne. Y la referencia a la carne es una referencia a la vida física, a la vida física. Cristo padeció entre tanto que estaba aquí con nosotros. Cristo padeció cuando se hizo hombre. Cristo padeció en su vida física. Y fíjense el énfasis que Pedro le da al término en la carne. Miren el capítulo 3, desde el verso 18. Y subraye en su Biblia o tenga presente el término en la carne. Capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue ve el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Mira el 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces vemos el énfasis. Miren el versículo 2, el versículo 2 del capítulo 4, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Pero va a ser enfático en el hecho de hablar acerca de los sufrimientos que nosotros atravesamos en nuestra vida física y el llamamiento que Dios nos hace a cómo desarrollar el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra mientras estemos en la carne. Ahora, en esta ocasión,
pero tiene como propósito motivarnos a seguir el ejemplo de Cristo. Cuando hablaba en el 3:18 de que Cristo había padecido en la carne, el propósito en el 3:18 era mostrarnos que los sufrimientos de Cristo nos llevaron o nos acercan, nos conducen a Dios. Pero en el capítulo 4, verso 1, nos habla de los sufrimientos y padecimientos de Cristo en la carne para motivar a los hermanos a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Mira la segunda parte del versículo 1. Después de que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, ahora el mensaje es para los destinatarios y por extensión para nosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La Nueva Versión Internacional traduce, asuman también ustedes la misma actitud. Eso quiere decir, sean imitadores de Cristo, sigan el ejemplo de Cristo. Por ende, los cristianos deben ser preparados para vivir, para experimentar, para sufrir, para pasar por la misma experiencia que pasó Cristo en cuanto al sufrimiento. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos asumir? ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a través de Pedro en el capítulo 4, versículo 1? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es esa actitud? La actitud de padecer, estar dispuesto a vivir las mismas experiencias de Cristo, estar dispuesto a enfrentar los mismos padecimientos que enfrentó Cristo, pero no solamente ello, sino que en el 4:1 nos va a hacer un llamado a tener la misma actitud en cuanto a terminar con el pecado en nuestras vidas. El ejemplo que nosotros debemos seguir de Cristo, el ejemplo que nosotros debemos imitar, no solamente es en cuanto a la disposición que debemos tener a padecer igual que Él, sino que también debemos imitar a Cristo en cuanto a terminar con el pecado en nuestras vidas. Armaos entonces, hermanitos lindos, del mismo pensamiento. Tengan, asuman la misma actitud de Cristo, de padecer, pero a través de los padecimientos, que se termine el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué hablamos de esto? Volvamos al verso 1. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y aquí hay algo interesante. Jesús murió, Jesús sufrió, Jesús padeció, Jesús fue muerto en la carne. No solamente con el propósito de acercarnos, conducirnos, guiarnos hacia Dios, sino que uno de los propósitos también por los cuales Cristo padeció en la carne, Cristo murió en la carne, los propósitos de los padecimientos de Cristo, es para que nosotros hoy podamos evitar, cesar, terminar con el pecado en nuestras vidas. El cristiano sigue el ejemplo de Cristo. El cristiano sigue el ejemplo de Cristo en cuanto a los sufrimientos, y por eso también seguimos el ejemplo de Cristo en cuanto a la victoria que Cristo tuvo en relación con el pecado. Cristo venció el pecado, Cristo terminó con el pecado, Cristo acabó con el pecado, pues no pecó. El que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Ahora bien, dos cosas importantes que nosotros vemos en este verso y a lo largo de toda la carta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número 1, a lo largo de toda la carta, Pedro nos ha llamado a seguir el ejemplo de Cristo, a imitar su conducta y sus pisadas. Por ejemplo, nuevamente, capítulo 2, verso 21, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hay un llamado. De hecho, el 2:21 comienza que fuiste llamado. Hay un llamado a que nosotros como cristianos
debemos imitar el ejemplo de Cristo en cuanto a su conducta y a seguir sus pisadas. Ahora, si enfocamos eso a lo que nos está llamando el capítulo 4, verso 1, nosotros debemos seguir el ejemplo, debemos imitar la conducta de Cristo, de padecer y de estar dispuesto, aunque nos traiga sufrimiento, a terminar con el pecado en nuestras vidas. De hecho, lo vamos a desarrollar más adelante, pero el verso 3 del capítulo 4 que estamos desarrollando, Pedro va a ser enfático al decir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Eso quiere decir que Pedro nos está llamando, Dios nos está animando, Dios está animando a los destinatarios, no solamente a imitar el ejemplo de Cristo en cuanto a estar dispuesto a padecer, sino a imitar a Cristo en cuanto a tener la victoria contra el pecado, a estar dispuesto a sufrir con tal de vencer el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué hablamos del ejemplo de Cristo? En el capítulo 3, versos 17 y 18, que hemos leído también varias veces en el día de hoy. Comienza el 17 diciendo, ¿por qué mejor que padezcáis haciendo el bien? Y el verso 18 comienza diciendo, porque también Cristo padeció. Ahí está el ejemplo. Nos hace un llamado a padecer por hacer el bien. ¿Y quién es el ejemplo que debemos imitar? El ejemplo de Cristo. Entonces, a lo largo de toda la carta, Pedro nos va a impulsar a los destinatarios a sufrir de manera injusta, a sufrir por hacer lo bueno, a sufrir por seguir el bien, a imitar a Cristo y a terminar con el pecado en nuestras vidas. Ese es el propósito de lo que vemos en el capítulo 4, verso 1. En este caso, Pedro nos motiva no solamente a seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a los padecimientos, sino a terminar con el pecado, a sufrir y a vencer el pecado, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende lo que Pedro quiere transmitirnos aquí en el capítulo 4, verso 1? Aquí mi hermano Jorge me coloca otra versión, dice Cristo sufrió físicamente, así que prepárese para luchar armándose con la misma actitud que tuvo él, pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. El sufrimiento físico por hacer la voluntad de Dios nos lleva a abandonar, a dejar, a terminar, a acabar con el pecado en nuestras vidas. Por eso el llamado es a estar dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. Y hay algo interesante, porque el final del verso 1, quien ha padecido en la carne, pero no deja con mucha claridad si se está refiriendo al mismo Cristo o a los hermanos que han padecido y que están padeciendo. Sea cual sea la probabilidad, el concepto y el llamamiento es el mismo, a terminar, a acabar, a destruir, a alejarse total y absolutamente del pecado. El mensaje que Pedro quiere transmitirle a los destinatarios es un mensaje claro y por ende también es para nosotros. El cristiano, escuche bien, sea cual sea la circunstancia que esté atravesando en su vida, debe estar dispuesto a padecer, a seguir el ejemplo de Cristo y a terminar con el pecado. Aún en medio de un contexto de sufrimiento, aún en medio de un contexto de aflicciones, aún en medio de un contexto de tribulaciones, el cristiano debe terminar con el pecado. Los sufrimientos del cristiano por hacer la voluntad de Dios nos llevan a darle fin al pecado en nuestras vidas. La palabra terminó, que se usa ahí en el capítulo 4, verso 1, tiene la idea de cesar, parar, retraerse, desistir, llegar a un fin, refrenar, terminar, acabar. ¿Cuál es la idea entonces?
El llamamiento que Dios nos hace en el capítulo 4, verso 1, es que a través de los sufrimientos por hacer la voluntad de Dios, cesemos, paremos, nos retraigamos de seguir pecando, desistamos de pecar, lleguemos al final y venzamos al pecado en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Eso quiere decir, hermanito Jorge, que el llamado que Dios nos hace en esta mañana es a transformar nuestras vidas, independientemente de la circunstancia, independientemente de la ocasión o lo que nosotros estemos atravesando en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros paremos, nos retraigamos, cesemos, desistamos de vivir la vida que teníamos antes. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora el verso 2, ¿cómo comienza? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de los destinatarios aún en medio de sufrimiento? ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí, sea cual sea la circunstancia que vivamos? Que imitemos el ejemplo de Cristo, que estemos dispuestos a padecer, que los padecimientos sean por la voluntad de Dios, que terminemos con el pecado para no vivir el tiempo que resta, conforme a la concupiscencia de los hombres. Y esa expresión, para no vivir el tiempo que resta, conforme a la concupiscencia de los hombres, es un llamamiento a que nosotros, el tiempo que estemos en la carne, el tiempo que vivamos en este mundo, el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, debemos vivirlo, no conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El justo sufrió por los injustos, con la finalidad, ¿sabe cuál? De que ya no vivamos el tiempo que resta conforme a los deseos de los hombres. Cristo padeció, sí. Cristo murió, sí, para que nosotros terminemos con el pecado en nuestras vidas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque a lo largo de toda la carta, pero va a ser un llamamiento a transformar nuestras vidas, a vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. Cristo sufrió, Cristo padeció por nosotros en la carne, no solamente con el propósito de acercarnos a Dios, sino también con el propósito de que nosotros terminemos total y absolutamente con el pecado. Mire, por ejemplo, el capítulo 1, verso desde el 24 y 25. Perdón, capítulo 2, verso 24 y 25. Desde el verso 21, Pedro está hablando acerca de los padecimientos de Cristo. De hecho, si leemos desde el verso 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa fue la conducta de Cristo. Cristo aguantó el sufrimiento, Cristo aguantó los padecimientos, Cristo soportó la injusticia. ¿Con qué propósito? Versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora cómo debemos desarrollar nuestras vidas según el final del verso 24. Vivamos a la justicia. Morimos al pecado. Terminamos con el pecado. La palabra muerte significa separación. Nos separamos del pecado y comenzamos a desarrollar nuestras vidas viviendo para la justicia. Fíjense el verso 25.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Así éramos, así vivíamos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso quiere decir que ya no vivimos como ovejas descarriadas. Eso quiere decir que el cristiano ha roto total y absolutamente su relación con el pecado, pues ha muerto al pecado. El pecado y yo no debe tener ninguna relación. Nosotros nos separamos del pecado en el momento que decidimos nacer de nuevo. En el momento que por la misericordia de Dios, capítulo 1, versículo 3, hemos renacido. En el momento que según el capítulo 3, verso 21, hemos participado del bautismo, ese bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero sí con una aspiración de una nueva conciencia ante Dios. Y esa nueva conciencia nos tiene que llevar a desarrollar nuestras vidas lejos del pecado. Ese nuevo nacimiento, esa purificación que nosotros tuvimos según el capítulo 1, versículo 2, porque en el capítulo 1, versículo 2 nos va a decir que fuimos santificados por el Espíritu. En el capítulo 1, en el verso 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. Él nos ha purificado mediante el Espíritu. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos muerto al pecado. ¿Sabe para qué? Para ya no vivir el tiempo que resta conforme a la concupiscencia de los hombres. Eso quiere decir, hermanita Nelly, que Dios espera que desde hoy hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos, nosotros cesemos, nos detengamos y nos alejemos del pecado. Que luchemos por imitar el ejemplo de Cristo. Que padezcamos por hacer la voluntad de Dios. Y si esos padecimientos traen consigo dolor y sufrimiento, que sea únicamente por terminar con el pecado en nuestras vidas. Recuerde que es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. El llamado que Dios nos hace es a terminar por completo toda relación que nosotros tengamos con el pecado. Pues hemos muerto al pecado para que vivamos conforme a la justicia. Vivíamos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Ese es el deseo de Dios. Y es interesante que Pedro hable de esto en un contexto de sufrimiento, porque muchas veces nosotros ponemos como excusa para nosotros mismos. No es que la situación, no es que lo que estoy viviendo, no es que lo que estoy enfrentando me llevó a responder mal, me llevó a sentir, a pagar mal por mal. Todo eso nos puede conducir al pecado. Sin embargo, el llamado en toda la carta es a mantener buena nuestra manera de vivir, a imitar a Cristo, no solamente en cuanto a los padecimientos, sino en cuanto a su conducta. El cristiano ya no vive para satisfacerse a sí mismo. El cristiano ahora vive para la justicia. Hemos muerto al pecado. Por eso el 4.2, volvamos allá, para ya no vivir el tiempo que resta, conforme a los deseos de los hombres. La palabra conforme tiene que ver con seguir el molde, pero hace un llamado a que no sigamos el modelo, el molde que teníamos antes de conocer a Cristo. Recuerde que en el capítulo 1, en el verso 15, capítulo 1, verso 15, verso 14, 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pero hace un llamado
a no seguir el modelo, a no seguir el molde que nosotros teníamos, la forma de vida que teníamos cuando estábamos en ignorancia. En el capítulo 4, verso 1, nos hace un llamado a no seguir el modelo, a no seguir la forma, la conducta que tiene este mundo conforme a sus deseos. En el 4:2, para no vivir el tiempo que resta conforme a la concupiscencia de los hombres. No nos dejamos llevar por nuestras pasiones. No seguimos el ejemplo del mundo. No dejamos que los deseos controlen nuestras vidas. No dejamos que las concupiscencias, específicamente hacia lo malo, sean los que dirijan nuestros comportamientos. Si hay algo que el cristiano debe entender, es que no seguimos el ejemplo del mundo. El tiempo que nos resta en este mundo es para vivirlo siguiendo, imitando el ejemplo de Cristo. El tiempo que nos queda en esta vida es para nosotros terminar con el pecado. Amén. Y hay un contraste entre dos vidas aquí en el verso 2. Hay un contraste. Fíjense, ¿cuál es el contraste? Para no vivir el tiempo que resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino, por el contrario, conforme a la voluntad de Dios. El cristiano no sigue el modelo de este mundo. El cristiano no se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos. No imita la conducta de este mundo, sino por el contrario, vive para desarrollar su vida haciendo la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, aunque eso traiga consigo sufrimiento. El tiempo que nos resta en la carne, si estamos en este mundo, hermanita Nelly, es para hacer la voluntad de Dios. Es para imitar la conducta de Cristo. Es para seguir su ejemplo, es para seguir sus pisadas. Y si sufrimos, que sea por hacer la voluntad de Dios. Y si sufrimos, que ese sufrimiento solamente sea para conducir y guiar a otros, acercándolos a Dios. Esa debe ser el propósito para nuestras vidas en este tiempo, para no vivir el resto de sus vidas terrenales, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, el día de hoy, ¿cuál debe ser tu mayor prioridad? ¿En qué debemos enfocar? Sea cual sea la circunstancia que usted esté viviendo hoy, viva para hacer la voluntad de Dios. Luche el día de hoy por alejarse, por terminar, por resistirse al pecado. Cristo venció no solamente la muerte, sino que Cristo triunfó sobre el pecado. El llamado que nos hace es a que podamos imitar su ejemplo. Amén. Si vemos el capítulo 4, ¿cómo termina? Comienza hablando de los padecimientos y de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo termina el capítulo 4, verso 19? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. Desarrollamos nuestras vidas haciendo lo correcto. Desarrollamos nuestras vidas haciendo el bien. Hacemos morir el pecado en nuestras vidas, viviendo el tiempo que nos resta en la carne, no conforme a nuestros propios deseos, no imitando las conductas del mundo, sino por el contrario, desarrollando en nuestras vidas la voluntad de Dios, aunque eso traiga consigo sufrimiento. Esa es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana. Ese es el llamado, la exhortación que nos hace Dios a cada uno de nosotros esta mañana. El deseo de Él es que podamos hacer
que el sacrificio de Cristo por nosotros valga la pena. ¿Y cómo hacemos eso? Imitando el ejemplo de Cristo en cuanto a los padecimientos, y que esos padecimientos por hacer la voluntad de Dios nos lleven a terminar con el pecado, no viviendo el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El verso 3 va a comenzar diciendo, baste ya. Baste ya. No dice basta ya, sino baste ya. Y esa expresión baste, lo vamos a ver un poco más a profundidad la semana que viene, es para decir, ya fue suficiente el tiempo que tuvieron para vivir agradando a los gentiles, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No vivimos la vida que tenemos, no vivimos el tiempo que resta en la carne para agradar a la gente, para agradar a los gentiles. La conducta nuestra debe ser totalmente distinta a la conducta del gentil. La conducta nuestra, no importa si le agrada o no le agrada al gentil, nosotros a través de nuestra conducta debemos buscar agradar a Dios haciendo su voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya se acabó ese tiempo. Ahora no vivimos por ellos, no vivimos para agradar a ellos, vivimos para agradar a Dios. Vivimos para hacer y desarrollar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La conducta del cristiano, vamos a verlo la semana que viene, debe ser tan distinta a la conducta de este mundo, que según el capítulo 4, verso 4, a los gentiles, les parece cosa extraña. Somos extraños en este mundo, ¿sabe por qué? Porque no actuamos como los demás, porque seguimos la voluntad de Dios, porque nos hacen daño y no pagamos mal por mal, porque no maldecimos a los que nos maldicen, porque no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, porque no nos dejamos llevar por nuestros deseos, porque no respondemos igual de la gente, porque soportamos al jefe que es difícil de soportar, porque oramos por los gobernantes aun cuando no estamos de acuerdo con ellos y nos sujetamos a ellos, porque la esposa inconversa mantiene una buena conducta aunque el marido no es creyente, porque desarrollamos, imitamos el ejemplo de Cristo, que no abrió su boca, que no hizo engaño y que no hubo pecado en él. Por eso somos extraños en un mundo que vive en desenfreno con el pecado. Somos extraños en un mundo que no le importa hacer la voluntad de Dios. Somos extraños en un mundo al que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La conducta del cristiano debe ser distinta. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. Cristo padeció por nosotros, no solamente para conducirnos, guiarnos y acercarnos a Dios, sino que Cristo padeció por nosotros para que nosotros terminemos con el pecado y el tiempo que reste en esta carne lo vivamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso somos extraños. Oye, Danielito, ¿por qué actúas así? ¿Por qué no le respondes al vecino de la misma manera? No, ¿por qué? Porque hago la voluntad de Dios, porque sigo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo soportas a ese jefe insoportable y lo tratas bien y eres amable? Porque sigo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo puedes orar por los gobernantes si no ves la manera como nos están dirigiendo? Bueno, hacemos la voluntad de Dios. No nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias. No dejamos que nuestros deseos carnales y los deseos terrenales nos impulsen y sean lo que dirijan nuestra conducta. Hacemos la voluntad de Dios, aunque eso traiga consigo sufrimiento. Encomendamos nuestras almas al fiel Creador y hacemos el bien. Sea cual sea el contexto en el que usted se encuentre. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Tu preocupación, mi preocupación, nuestra única preocupación debe ser
hacer la voluntad de Dios. Si hay alguien a quien debemos buscar agradar, es aquel que padeció por nosotros en la carne, que fue muerto en la carne para acercarnos a Dios y para que nosotros terminemos con el pecado. Así que, hermanito lindo, que la exhortación que Dios nos ha traído en nuestras vidas en esta mañana solamente sirva de fortaleza para seguir batallando contra el pecado. Si usted ha tropezado, ha caído y en la lucha muchas veces ha perdido, recobre fuerzas hoy y recuerde que Cristo no solamente padeció para acercarlo a Dios, sino para que nosotros terminemos con el pecado y vivamos para la justicia. Seamos imitadores de Cristo en cuanto a los padecimientos. Seamos imitadores de Cristo en cuanto a la conducta. Si padecemos por hacer la voluntad de Dios, de esa manera vamos a poder, al igual que Cristo, terminar con el pecado en nuestras vidas. Que Dios nos ayude y aquellos que han podido vencer en su batalla, no nos descuidemos, porque según el capítulo 5, verso 9, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistamos firmes en la fe. Él puede estar como león rugiente. Él puede estar desesperado buscando a quien devorar. Pero nosotros, si seguimos los consejos de Dios, si nos fortalecemos con su palabra, vamos a poder resistir firmes en la fe. No se olvide de esto. Capítulo 5, verso 7. No, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Manténgase firme. El fin de todas las cosas se acerca. Desarrollemos una vida sobria y no dejemos de velar en oración para que Dios nos ayude a poder seguir su ejemplo, a poder seguir sus pisadas, a poder estar dispuestos a sufrir y a terminar con el pecado en nuestras vidas. Continuamos, si Dios lo permite, la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por la disposición, como siempre. Que la palabra de Dios haya sido de fortaleza y de edificación para sus vidas, al igual que para mí en esta mañana. Vamos a hacer una oración.